Bueno, formalmente entonces les damos la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a, a esta nueva edición de Conversaciones en Línea, Quédate en casa y hace historia. Esta vez con el gran gusto de invitar y que haya aceptado, como siempre acepta generosamente nuestras invitaciones, Gerardo Necoechea. Gerardo Necoechea, gracias. Es doctor en Historia, es docente, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, docente en el posgrado de la Escuela Nacional de Historia de Antropología y México, de Antropología e Historia, perdón, y bueno, es un amigo que solícitamente ha respondido a nuestra invitación, así como hace algunos años contamos con él aquí en el Congreso por los 100 años de la Revolución Rusa, que ha tenido una gran repercusión como congreso, y de hecho su participación también. Los temas de trabajo de Gerardo pivotean entre, bueno, la clase obrera, los sectores populares, el activismo de la izquierda, mirado desde la historia oral. Y en ese sentido me parece que destacable, y en este caso tan oportuno para nuestra línea de trabajo, porque, digamos, toda su investigación y sus proyectos y la formación de investigadores se insertan en la sólida tradición mexicana, ¿no?, de la historia oral como historia desde abajo. Y Gerardo ofrece en ese sentido una apuesta dialéctica sobre cómo trabajar con fuentes orales y cuáles son los aportes de la historia oral al conocimiento histórico. Esa es una de los elementos que a mí más me parecen destacables y que lo destaco cuando uso sus textos en mis clases, ¿no? La vasta contribución suya a la investigación y al conocimiento de la sociedad mexicana del siglo XX, en ello no pierde de vista para nada la cuestión de género, como en un hermoso artículo del cual no sé si has desarrollado otras investigaciones, pero ese artículo de Mi mamá me platicó, creo que se llamaba así, en el cual vos entrevistás a hijas de mujeres que han atravesado procesos clave en el proceso revolucionario mexicano, precisamente, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros es un gran gusto que aquí nos presente un avance, los inicios de un proceso de investigación, de un proyecto que entiendo ha comenzado es reciente, ¿no? Bueno, bienvenidos todos, vamos a tener un rato de charla con Gerardo y luego, por supuesto, como siempre, dispuestos a escuchar sus preguntas, sus expectativas y comentarios. Bien. Bueno, muchas gracias, Laura. Y por supuesto les agradezco mucho a ti y a Sandra la invitación, el abrir esta posibilidad y la invitación a participar en ella. Y claro, también a todos los que están conectados en este momento, a pesar de los muchos problemas que platicábamos hace un momento sobre conectividad, acceso a computadoras, etcétera. Y debo decir que para mí también es una aventura porque no es un medio en el que me sienta muy cómodo, que digamos. Le escribía yo ayer a Laura que en este respecto estoy bastante subdesarrollado, ¿no? Pero bueno, ahí vamos viendo a ver qué sucede. Hablaré por unos 20, 30 minutos y después podemos pasar a comentarios, preguntas, inquietudes, etc. Como decía Laura, mi interés general tiene que ver con la clase obrera, en particular los procesos que van estructurando la sociedad mexicana del siglo XX en una sociedad de clases. Se ha estudiado ya bastante, aunque falta muchísimo, claro, la primera parte del siglo XX, y se da por sentado que hay un proceso formativo de clase en ese periodo, digamos, entre fines 1880, 1940, más o menos, y que, por lo tanto, para la segunda mitad del siglo ya hay una clase formada, ¿no? Y que actúa acorde
a su ya constitución como clase. Y es un poco sobre esta verdad convencional que yo estoy trabajando la segunda mitad del siglo XX, entonces, más o menos desde los años de la posguerra hasta la década de los 90, y ello ha ido implicando una serie de pequeños proyectos, y uno que es, como decía Laura también, relativamente reciente, tiene que ver con una gran cantidad de huelgas que suceden, sobre todo en la década de los 70, y a las que normalmente se refieren los estudiosos como el periodo de la insurgencia sindical. Uh-huh. Y creo que a través del estudio de estas huelgas empiezan a aparecer una serie de problemas interesantes que nos hablan de un momento mucho más complejo que el de meramente una clase ya formada y actuando acorde a una madurez en cuanto a sus prácticas, en cuanto a su cultura, etc. Laura, si pones la primera diapositiva, la primera imagen del PowerPoint, estas huelgas de los años 70 han sido vistas generalmente como un bloque que sucede en los 70s, y no se ha tratado de ver las distintas fases o los distintos momentos por los que pasan. Si tomamos la cantidad de huelgas, podemos de hecho distinguir tres momentos, ¿no? De más o menos mediados de la década de los 60, como está indicado, a 1973, de 1973 a 1982, y un último momento del 83 al 89. La característica de los dos primeros momentos es que hay un incremento en el número de huelgas, a diferencia del último momento donde hay una caída estrepitosa del número de huelgas y que tiene que ver con la crisis de la deuda y la crisis económica generalizada que se da después del 83. Y en esos dos primeros momentos distingo el segundo periodo, del 73 al 82, porque se da un incremento drástico en el número de huelgas a partir del 73. Y esto habría que relacionarlo con una serie de cuestiones también de la macroeconomía. Sobre todo a mí me interesa aquí ver el asunto de los salarios, porque generalmente se atribuye la razón de las huelgas a la crisis económica. Si nos fijamos en los salarios, nos damos cuenta de que realmente en todo este periodo, hasta finales de los 70, el salario real sube, se va incrementando. No es sino hasta más o menos después del 77, 78, que esos incrementos en el salario real se detienen, se estancan, pero no caen por debajo de la inflación. Pero sí hay un cambio, entonces, en el momento económico y el tipo de demandas que los trabajadores van a hacer. Lo que me interesa sobre todo es que en esos primeros dos periodos, las huelgas son huelgas ofensivas, se tiene un salario con el que se puede vivir y se quiere más. Se quieren más salarios, se quieren más prestaciones, se quieren días de vacaciones pagados, etc. Se está luchando por obtener más, a diferencia de lo que va a pasar después del 83, cuando se está peleando por retener algo de lo que se ganó. Si le pasas al segundo, Laura, el asunto de dónde ocurren las huelgas. Bueno, lo primero que hay que decir es que suceden en el norte y en el centro del país, que son las zonas industriales. El sur del país es prácticamente agrícola,
es donde además se concentra la población indígena, mientras que el centro y lo que solemos acá llamar Aridoamérica, que es una gran planicie árida, que es el norte de México, es donde se concentra la industria. Y como se puede ver en si le pasas a la siguiente, creo que el orden debería de estar invertido. ¿No? La de atrás es esa mera. Lo que se ve es que hay un gran crecimiento del sector secundario y en particular de las manufacturas. Y en consecuencia, un crecimiento del número de trabajadores, del porcentaje de trabajadores asalariados en la población económicamente activa, y de esos trabajadores en el sector formal urbano. Una de las características de todo el periodo, por supuesto, va a ser el crecimiento del sector informal, la gente que vende en la calle, los vendedores ambulantes, los tianguis, toda una serie de actividades informales de la economía informal, pero es interesante que en este periodo, digamos, entre los años 50 y 70, hay un gran crecimiento del sector formal, de la economía formal. Y mucho de este crecimiento tiene que ver precisamente con el crecimiento de la gran industria. Ahora sí, si le pasas a la siguiente. Ahora, decimos gran industria, pero digamos, tiene sus características de subdesarrollo y dependencia, etcétera. Si ven en ese pequeño cuadro en el lado izquierdo, una gran cantidad de los establecimientos industriales son micro. Mira, acá. Es muy lindito y te quiero usar, le dice a Copito. Le vamos a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Creo que ya. Bueno, de manera tal que la llamada gran industria en realidad es una pequeña fracción del sector de manufacturas industriales. Lo que sí es interesante es que para 1970 emplea alrededor del 60% de los trabajadores en ese sector. Y hay dentro de las manufacturas un sector muy dinámico, moderno, que está en crecimiento, sobre todo la industria automotriz, la industria de maquinaria, equipo eléctrico, hule en particular la producción de llantas para automóviles, autobuses, camiones, etcétera, y los productos químicos y metalúrgicos. Bueno, más. Y en cambio, si nos fijamos en las pequeñas industrias, las industrias más tradicionales, estas tienden hacia el estancamiento, de manera tal que incluso en ese periodo que yo decía de huelgas ofensivas, no todas las huelgas que ocurren tienen ese carácter de ofensivo. En la pequeña industria, la industria tradicional, casi siempre se trata de huelgas defensivas. Por ejemplo, en Monterrey, las trabajadoras de Medalla de Oro, que es una empresa que confecciona ropa, la mayoría de las trabajadoras son costureras, llevan una larga lucha a lo largo de 1971 y 1972, porque los patrones están, por un lado, despidiendo trabajadoras y por otro lado están trasladando su producción a empresas maquiladoras, están parcelizando la producción. Son los inicios del outsourcing, por así decirlo. En abril del 73, también mujeres trabajadoras en una fábrica de medias
demandan que cuando menos, puesto que se les ha despedido, que cuando menos se les dé la liquidación que deben obtener acorde a la ley. En fin, hay una gran cantidad de huelgas en estas pequeñas industrias que, como decía, son más bien de carácter defensivo. Laura, si pasamos al siguiente. Ahora, digamos, eso primero tiene que ver así con un marco macroeconómico más general, pero la cosa se pone interesante cuando nos ponemos a ver quién participa en estas huelgas. Hay que tener en cuenta que en 1970 la mayor parte de la población mexicana está compuesta de niños y jóvenes. Y por lo mismo, una muy buena parte de la fuerza de trabajo del país es joven. Y les doy ahí en el cuadro los datos del municipio de Santa Bárbara. Santa Bárbara es un pueblo minero, ¿no?, en una región en el norte de México, que es una de las regiones mineras más productivas del país. Y lo que es interesante ver ahí es cómo la población joven pasa de ser un poco más de la tercera parte en 1940 a ser más de la mitad de la población para 1980. Me interesa este asunto también porque si le pasas a la siguiente, no solamente se trata de jóvenes, sino se trata de jóvenes educados. Laura, ¿le pones la siguiente? Ahora, estos son jóvenes que tienen educación básica, la educación primaria, y al menos una parte de su educación media. En México la educación media la dividimos entre secundaria y preparatoria, pero son 6 años, me parece que igual que ustedes. Y son los jóvenes los que van a tener no solamente la educación primaria, sino también unos cuantos años de educación media e incluso de educación técnica. Mientras que la población mayor de 40 años o bien tiene un porcentaje alto de gente sin instrucción o muy bajos porcentajes de gente que llega a la educación media. Entonces, cuando estamos hablando de trabajadores en México para este periodo, estamos hablando de jóvenes estudiantes. Y esto se vuelve interesante porque normalmente hablamos de los años 60, los años 70, las rebeliones juveniles, los estudiantes, etc. Y tenemos en mente ese estudiante urbano, universitario, que pertenece a familias acomodadas de clase media, y no pensamos normalmente en los trabajadores. Y en ese sentido separamos el estudio de los trabajadores del estudio de los jóvenes para este periodo. Pero si los juntamos, nos damos cuenta que muchos de los jóvenes obreros tienen esta característica de ser jóvenes, de ser estudiantes, y como tales, ir desarrollando un horizonte de expectativa distinto al de sus padres. Si le pasas a la siguiente, Laura, porque una de las cuestiones que se va a desarrollar entre estos jóvenes es no solo la noción de progreso, sino más bien la búsqueda de progreso material en el sentido de querer una vida mejor de la que tienen o a la cual están accediendo en ese momento. Y una predisposición, llamémosle por el momento, a la rebeldía, ¿no? Ese es un poco lo que está ahí en este testimonio de Everardo, que es un minero en Santa Bárbara, y que está hablando de la época en que él estudiaba secundaria, acababa de entrar a trabajar en la mina. Para entrar a la mina se requiere tener los 18 años cumplidos,
Él entra a la mina a los 18 y a la vez decide seguir estudiando, acaba de terminar la primaria, y decide seguir estudiando e irse a estudiar la secundaria nocturna. Y se encuentra con que hay un grupo dentro de la mina de jóvenes parecidos a él, en el sentido de que están estudiando, tienen una inquietud por conocer más y también tienen una inquietud por recibir algo más de la vida. Como dice él, que servíamos para algo más que tumbar piedra, que es lo que hacen, por supuesto, en la mina. Y a la vez que tenían este rechazo a la autoridad. Y él lo piensa como algo muy natural de la juventud. Los jóvenes, por naturaleza casi, rechazan la autoridad, son rebeldes. Y por contraste, digamos, tienen una sensación de vivir en situaciones o en sociedades que son cerradas y conservadoras. Los mineros jóvenes en Santa Bárbara, que bueno, ya no son jóvenes, que los entrevisté acerca de sus años de juventud, sentían que estaban dominados por una sarta de viejos, que eran los líderes del sindicato, que habían estado posesionados del sindicato por más de 50 años. Pero otros jóvenes expresan sentimientos similares. Edna, por ejemplo, que creció en la ciudad industrial de Monterrey, recuerda que la vida cultural de la ciudad no le ofrecía nada a ella ni a ninguno de los jóvenes y que por el contrario la sentía como una sociedad muy cerrada, muy católica, que la asfixiaba. Algo similar recuerda Irma, que ella creció en la ciudad de Parral, una ciudad minera cercana a Santa Bárbara, donde ella recuerda que tenía un sentimiento de querer crecer, de querer desarrollarse, pero que para llevarlo a cabo necesitaba salirse de Parral. Claudio, que creció en también otra ciudad, todas estas son ciudades industriales en el norte de México. Claudio creció en la ciudad industrial de Saltillo. Mientras estaba estudiando la preparatoria nocturna, trabajaba en International Harvester, él en particular montando motores para camiones de diésel, y también participaba en un grupo de teatro. Y entonces cuando él explica por qué su interés en participar en el grupo de teatro, dice, es que era una manera de poder expresarse, era un lugar donde se podía hablar, porque de otra manera todo estaba copado por el Estado, todo estaba copado por el gobierno, ¿no? Y no había, tú no tenías, como dice él, expresión ni como familia ni como persona. Y entonces se encuentra a través del teatro una manera de expresarse. Entonces, estos jóvenes en estas ciudades o pueblos incluso industriales sienten que están oprimidos por una sociedad conservadora y que necesitan rebelarse para obtener algo más. Ese algo más nunca queda del todo descrito, pero muchos de ellos, por supuesto, van a pasar a formar parte de organizaciones de izquierda, van a formar parte de ese movimiento de insurgencia obrera de los 70s, incluso, por ejemplo, alguien como Edna pasará a formar parte de un movimiento, de una organización política armada clandestina. Entonces, ese es un sector que compone a la clase obrera y de los que están involucrados en estas huelgas, que son hijos de obreros. Ellos sí son esa parte de la clase que ya está formada, ya está en un proceso de maduración, son segundas, terceras generaciones de trabajadores. Y claro, esto nos pone frente a un problema interesante
que tiene que ver con cómo es que se van desarrollando estos sentimientos de opresión conservadora y, por otro lado, de rebeldía, a partir de las experiencias que heredan de sus padres trabajadores. Entonces, ese es un problema que me interesa y que estoy trabajando. Si le pasas a la siguiente, Laura. Luego está otro componente importante de esos trabajadores, que son los inmigrantes del campo a la ciudad. Esto es algo que ya está para la sociedad mexicana muy estudiado, ¿no? El asunto de la migración campo-ciudad en el periodo de los 40 hasta los 80, de manera que no me detengo gran cosa en esto, sino meramente para señalar que la gente que emigra efectivamente está buscando mejorar sus condiciones de vida. Y después del 55, en que se contiene la inflación en México, el salario industrial, el salario urbano es por demás atractivo en situaciones donde la agricultura está en franco declive, donde además la expectativa de la reforma, la expectativa creada por la reforma agraria, que data de los años 20, 30, ha sido truncada porque los grandes terratenientes han encontrado el modo legal para evadir la reforma agraria. Entonces, como respuesta, claro, va a haber muchas luchas campesinas en el campo por tierras, pero también una masiva emigración hacia las ciudades. Ahí en las ciudades, muchos de estos inmigrantes van a encontrar condiciones urbanas bastante adversas, por lo que toca a vivienda, por lo que toca a servicios, etcétera, etcétera. Pero se las van arreglando. Y una de las maneras en que se las van arreglando es a través de la invasión de tierras para crear asentamientos irregulares, a los que poco a poco les van dando forma y los van legitimando a partir de obtener la legalidad de los terrenos, y también poco a poco van consiguiendo los servicios urbanos. Este es un proceso que dura a través de los 50 hasta e incluso los años 90. También esos inmigrantes urbanos en sus lugares de trabajo se van a topar con una serie de disciplinas y hábitos de trabajo a los que no están acostumbrados, con los que continuamente chocan, y va a ser una fuente del conflicto cotidiano en las empresas. Simultáneamente conviven en esas empresas, incluso en las zonas de vivienda, con obreros de segunda y tercera generación, ¿no? Que ya tienen una experiencia en las luchas laborales, pero que a la vez están en pugna con o en choque con las políticas de industrialización que se siguen en México después de los años 50, que requieren sindicatos bajo el control gubernamental para que de esa manera los trabajadores básicamente se estén quietos, no contentos, pero sí quietos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que está sucediendo en estos años es un segundo proceso formativo de clase entre todos estos inmigrantes que están llegando, que son mayoría, es decir, los trabajadores en la industria van a ser principalmente estos inmigrantes del campo a la ciudad. Y ellos están atravesando un proceso formativo de clase, pero en circunstancias muy distintas a las que existían en los años 80, de los 80 a los 20 en México, porque no solamente ha cambiado el entorno político después de la revolución, etcétera, no solamente está cambiando el entorno industrial con la entrada de otro tipo de industrias, sino que también porque están conviviendo con una generación de la clase obrera ya madura. Por un lado, cómo estudiar esto es un problema,
Ujú. Y en particular, cómo engranan en ciertos momentos y cómo en otros momentos chocan estos distintos tipos de trabajador. Ujú. Laura, si le pasas a la siguiente. Bueno, entonces, eso hace de este periodo un periodo, me parece, muy interesante de estudio. Hago una pausa aquí por si quieren comentar, preguntar algo. ¿No? En verdad, yo tenía alguna inquietud, pero más que pregunta tenía que ver con pensar algunas similitudes obvias para el caso argentino, así que preferiría dejarlo para después. Bueno, si nadie más quiere por ahora intervenir, déjenme pasar algo muy rápido, unos 10 minutos más. En esto de cómo ir estudiando este proceso, por eso me interesan las huelgas. Ahora, de la huelga no me interesa que si demandaron esto, que si ganaron aquello, que si tenían o no tenían sindicato, etc. Me interesa la huelga porque es un momento en que se rompe la cotidianeidad, se rompe el fluir cotidiano de la vida y en ese sentido brotan a la superficie esos consensos profundos que hacen que la vida cotidiana pase de un día a otro sin que nos detengamos a pensar, ay, chirriones, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh-huh. Se rompe esa cotidianidad y emergen estos elementos. Y uno de los problemas que en lo que he estado estudiando, uno de los problemas que surge interesante tiene que ver con la solidaridad. Uh-huh. Se habla mucho para estas huelgas, quienes las han estudiado previamente, se habla mucho sobre la solidaridad, etcétera, etcétera, pero nunca se problematiza el asunto de la solidaridad. Viendo huelgas en esta ciudad de Santa Bárbara, que son mineros, en la ciudad de Río Blanco, que son trabajadores textiles, en la ciudad de Saltillo, que son trabajadores metalúrgicos, ¿no? También en Monclova, de metalúrgicos. Lo que va surgiendo es un patrón bien interesante de que al principio de las huelgas se organiza una gran solidaridad local. Uh-huh. Comerciantes, estaciones de radio, por supuesto otros trabajadores en la localidad apoyan la huelga. Ajá. En la medida en que la apoyan, lo hacen a partir de que quieren que a la comunidad donde viven le vaya bien. Uh-huh. Su principal preocupación es que su ciudad, su pueblo, lo que sea, no sufra. Uh-huh. Porque en el transcurso de una huelga se sufre porque no hay dinero y entonces los trabajadores no van al comercio a comprar y entonces los comerciantes les dan crédito y no fluye el dinero y después de un rato, después de un tiempo se acaban los fondos de resistencia de los trabajadores, etcétera, etcétera. Por todas estas razones, la comunidad en su conjunto no solamente apoya a los trabajadores, sino que demanda de las empresas que éstas concedan las demandas que los trabajadores están pidiendo. Uh-huh. Pero después empiezan a llegar otros grupos que vienen de fuera de las comunidades. En el caso de Santa Bárbara, por ejemplo, llega el Comité de Defensa Popular que viene de la ciudad capital del estado, de la ciudad de Chihuahua. Ajá. Llegan el Frente Auténtico del Trabajo, que es una central de trabajo que se está organizando en esos años. En fin, llega mucha gente que llega de fuera y enfatizan la solidaridad de clase.
Y lo que va a suceder va a ser una tensión entre esta solidaridad comunitaria y esta solidaridad de clase. Porque desde la solidaridad comunitaria, se piensa que los de fuera no tienen como principal preocupación qué sucede con la comunidad, sino que traen su propia agenda. Algo quieren que no sabemos qué es. Y esto va a tener distintos resultados. En el caso de Santa Bárbara es una tensión que permanece, pero que finalmente los trabajadores, los mineros, ganan la huelga y no pasa a mayores. Pero, por ejemplo, en Saltillo, donde la compañía industrial del norte y la compañía fundidora, que pertenecen a los mismos dueños y ambas están en huelga, eventualmente este discurso comunitario da pie para que los patrones introduzcan un discurso anticomunista, donde se empieza a hablar de una influencia desde fuera, ahora sí que agitadores extranjeros que vienen a alebrestar a nuestros buenos trabajadores, y sin ellos ya el problema estaría resuelto. Y precisamente para ceder, los patrones lo que exigen es la salida del Frente Auténtico del Trabajo y de otras organizaciones que están en apoyo a los trabajadores. Y finalmente el sindicato local acepta esos términos. Tienen que salir todos, principalmente el Frente Auténtico del Trabajo, para que entonces los obreros, los patrones acepten la negociación. Esto, por supuesto, debilita mucho al sindicato, y una vez que terminan la huelga, pasados más o menos 2 meses, lo que hace la patronal es correr a todos los que fueron destacados militantes durante la huelga, excepto el secretario general del sindicato, ¿no? Que fue el que aceptó transar con la patronal. En otros lugares, por ejemplo, en Río Blanco, es bien interesante porque lo que sucede no es tanto que llega gente de fuera, sino que en particular son las mujeres las que organizan el apoyo a la huelga, y como consecuencia de la huelga se organizan ellas mismas en una asociación para velar por el bien de la comunidad. Claro, la huelga de Río Blanco fue distinta en el sentido de que fue una huelga donde el motivo es una pugna dentro del sindicato. Los jóvenes están tratando de sacar a los viejos líderes por corruptos y los acusan de un fraude, o más bien les comprueban haber cometido fraude, pero no es una huelga en contra de la empresa, no le demandan nada a la empresa. Entonces el paro sucede, la empresa lo aguanta, y regresan a trabajar, y la empresa tan contenta, porque lo mismo va a trabajar con el sindicato ahora dirigido por jóvenes, de cómo trabajaba con el sindicato anterior. Pero lo que es interesante es la serie de efectos que tiene sobre la comunidad, en particular la organización de las mujeres. Y ese es otro elemento que es bien interesante, que es el asunto del lugar que las mujeres empiezan a ocupar en estas huelgas. Es decir, hay una gran cantidad de huelgas que son, ¿no?, en las que las mujeres participan, son la mayoría de la mano de obra empleada, como lo que les comentaba de la medalla de oro o de las fábricas de medias, etc. Pero en estos casos son distintos, son fábricas que son principalmente emplean obreros. En la minería no hay mujeres, en la metalurgia casi no hay mujeres, y en los textiles las mujeres están solamente
en los departamentos de empaque y planchado de las telas que se producen, ¿no? Entonces, en estos casos, la actividad de las mujeres es bien interesante. Y les doy nada más algunos indicios porque todavía no sé muy bien cómo pensar todo este asunto. En una de las manifestaciones que hacen los trabajadores de Santa Bárbara, uno de los líderes sindicales ahí congregados está arengando a los trabajadores y animándolos a seguir la huelga, etcétera, etcétera. Y entonces enuncia esta fabulosa frase: no hay que llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres. Y yo me pregunto, ¿no? En la manifestación están las familias de los mineros, están sus esposas, madres, hijas, hermanas, etc. ¿Qué pensarían cuando escuchan esto? En el mismo Santa Bárbara, en 1989, ocurrió lo que ellos llaman la huelga de mujeres. Como les digo, no hay mujeres en las minas, pero en 1989 los mineros no pueden hacer huelga porque están amenazados de ser corridos inmediatamente. Ya estamos en un periodo donde les digo, las huelgas son defensivas. Y entonces quienes cierran las minas son las mujeres. ¿Cómo pasan de este asunto de no llorar como mujeres, lo que no supimos defender como hombres, a que sean las mujeres las que estén defendiendo a los hombres? Ahí hay algo interesante que está sucediendo, una transformación en las relaciones hombre-mujer y en los imaginarios respecto de lo masculino y lo femenino. Algo similar sucedió en Río Blanco. Les decía yo, en Río Blanco es muy importante el movimiento de apoyo que organizan las mujeres, y en una de las manifestaciones, uno de los cánticos es: obrero, escucha, tu mujer está en la lucha. Es decir, la mujer demandando, entonces, ¿no?, ser escuchada y estar al lado de el trabajador, su esposo. Otro cántico es: los obreros al poder y los charros a barrer. El término charro se refiere a los líderes corruptos, espurios, etcétera, ¿no? Y entonces su castigo por ser charros, por ser malos líderes, por ser corruptos, es irse a barrer, algo que normalmente se asocia con las mujeres. Y finalmente, en entrevista, una de las mujeres de Río Blanco me dice que lo importante es que las mujeres pongan las bases en su hogar. Ahí es cuando debe de entrar la mujer a concientizar también al esposo, a buscar el apoyo del esposo, que nos dé la oportunidad también de emanciparnos. Entonces, hay a través de este periodo un cambio, creo yo, significativo en las relaciones hombre-mujer, tanto en los espacios de trabajo como en los espacios íntimos de pareja, pero también una transformación en las nociones de lo que es femenino y de lo que es masculino. Como les digo, todavía no estoy del todo claro sobre este asunto, pero me parece uno de los problemas interesantes, porque esta clase obrera que se está formando en los 70s, 80s, va en ese sentido a ser muy distinta en cuanto a su concepción sobre qué es y quién es obrero, de lo que fue la clase obrera, digamos, de la primera mitad del siglo. Bueno, ese como un problema entonces que me va sugiriendo cómo esta clase, además de estar actuando como en estas huelgas, además de estarse luchando por salarios, de estarse luchando por condiciones de trabajo, etcétera, también se está luchando por distintas concepciones acerca de lo que es la solidaridad, distintas concepciones acerca de quién
es y quién no es un obrero. Y probablemente, ya no me quiero extender sobre esto, también una distinta concepción sobre lo que es la democracia. Muchos de los estudios de este periodo se fijan en que una de las demandas, sobre todo ahí donde ya hay sindicatos constituidos, es por democracia sindical, votar a estos líderes charros, ¿no? Como hicieron los trabajadores de Río Blanco, e implementar mecanismos democráticos para la elección y la conducción de los sindicatos. Mi impresión es que si bien esto es cierto, es solamente una muy pequeña parte de lo que los trabajadores entienden por democracia, porque la mayoría de sus huelgas son sobre democracia en el trabajo. Nosotros queremos tener poder de decisión respecto de cuándo, cómo y por cuánto se debe de trabajar. De ahí que emplean lo que yo llamo la acción directa continuamente. Y en eso sí hay un entenderse, un engranarse de los trabajadores inmigrantes y los trabajadores jóvenes, porque en ambos casos sienten que la presencia de los supervisores es una presencia opresora. Y quieren deshacerse de los, si pudieran, querrían deshacerse de los supervisores. Como no pueden, cuando menos continuamente se están peleando con ellos, y hay una gran cantidad de paros momentáneos, de huelgas salvajes, en la que estos jóvenes y estos inmigrantes, que también son jóvenes, coinciden estas acciones en el trabajo. Entonces también hay una concepción distinta respecto de lo que son las prácticas, porque ellos ya no se van a atener a las reglas del juego, ¿no? A las relaciones industriales tal y como se han ido dibujando por los sindicatos, donde entonces tiene que ser el mecanismo sindical de agravios y de quejas, con el delegado y después con el comité y después con el supervisor y eventualmente alguien le dará una respuesta al trabajador, sino algo mucho más sencillo. Esto no me gusta, hago un paro y veamos si no me responden de la manera que yo quiero. Bueno, lo dejo ahí. Estos son los distintos problemas que van surgiendo en el estudio de las huelgas, que tienen que ver, insisto, no con qué pasó con la huelga, qué demandaron, etcétera, etcétera, sino tienen que ver con esas ideas acerca de cómo debe de ser la vida que normalmente no se expresan, pero en el momento de ruptura que significa la huelga, brotan a la superficie. Y ahora sí, ahí le paro. Ya retarde. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Voy a dar un par de indicaciones muy sencillas. El sistema permite que uno levante una manito, que es una manito azul, pero si no, más sencillo, ustedes en la barra inferior hay una carita que dice reacciones. Si ustedes apretan ahí y ponen cualquiera de los loguitos, ya sabemos que están pidiendo la palabra. Muchas gracias. Bueno, vos querías hacer preguntas, Laura. Estaba pensando en muchas cosas porque me pareció interesantísima la exposición que planteaste, y al inicio, digo, qué loco, digamos, pensar al final desde el principio, porque un par de cosas que dijiste, dije, claro, ¿cuántas similitudes con nuestro caso? Por ejemplo, el ciclo de las huelgas de los 60, que, bueno, son trabajadores, como vos decís, huelgas ofensivas, trabajadores con buenos salarios, que quieren incrementar su participación en la ganancia de las empresas. Una situación bastante similar a la nuestra aquí, en las industrias, por supuesto, de punta, metalmecánica, petroquímica, química. Y luego, también algo similar respecto de los 80s. Sin embargo, cuando empezás a desanudar la madeja, aparece una cantidad de cuestiones que son, bueno, completamente específicas del caso mexicano, y tenía un par de preguntas, pero algo que me parece que esto iluminó sobre todo, y es una gran deuda que tenemos en cómo caracterizar al estudiantado,
y de qué modo abordar esta categoría de estudiantes obreros, obreros estudiantes, que cuando vos lo caracterizabas, yo no dejaba de pensar en buena parte de un grupo de estudiantes que tengo yo en una comunidad obrera en la cual trabajo. Entonces digo, me parece muy interesante porque aún, y a pesar de que hay trabajo sobre esto, sigue la identificación de estudiante clase media, ¿no? Aquel que en teoría se separó de la producción y que usa su tiempo solamente para estudiar. Entonces, creo que esto que estás planteando para los 70 ilumina mucho, muchísimas situaciones que conocemos hoy. Me parece un gran aporte en ese sentido. Y me preguntaba, estos estudiantes y estas estudiantes o estos obreros, ¿vos indagaste acerca de las tradiciones políticas que portan? Es decir, ¿vienen de familias politizadas? Quizá los migrantes, un tipo de vida política en los ámbitos rurales o campesinos, o se encuentran con esta realidad, digamos, de la politización cuando llegan a la ciudad fabril. Eso me interesaba que comentaras un poco con qué tradiciones vienen o se encuentran estos jóvenes. Ujú. Bueno, si no hay otro comentario. A ver, sí, si hay alguna otra pregunta, la sumamos para que Gerardo pueda responder todo en secuencia. Acá, Luisina Agostini. Hola, Gerardo, un gusto, te estoy escuchando de nuevo, ya hace unos años estuve compartiendo un curso con vos. Muy interesante lo que planteás, y teniendo en cuenta que hay relaciones obviamente con Argentina, pregunto si por ahí pensaste cuáles son aquellas relaciones o abordajes que permitirían pensar a la clase obrera latinoamericana o en clave latinoamericana. Entiendo que por ahí metodológicamente la clase obrera puede ser estudiada a partir de la historia oral, y en ese sentido creo que ahí vendría lo interesante, y bueno, y que en eso vos sos un especialista. Eso por un lado. También por ahí me quedé pensando, bueno, cuáles son esas vacancias que en México hay sobre el estudio de la clase obrera en este periodo que vos ahora estás trabajando. Vos dijiste que la primera mitad del siglo XX estaba bastante estudiada. Bueno, entiendo que vas a contribuir con todo este estudio, entonces por ahí, bueno, ¿qué otras vacancias existen? Y bueno, y después me resulta muy interesante lo que planteas con respecto a las mujeres, porque bueno, yo también estuve una huelga ferroviaria en 1961 y también me aparecen mujeres, entonces el sentido de la solidaridad y los discursos patriarcales que los líderes sindicales tienen sobre estas mujeres que acompañan, por ahí también tengo una reproducción en este tipo de clave que vos estás planteando para tu caso. Así que bueno, más o menos en eso eran mis inquietudes. Un gusto. Aldana. Sí. Hola, un gusto, Gerardo. Yo me quedé, no sé si es concretamente una pregunta, pero me quedé pensando si podías como contarnos un poquito más, ¿cómo vas a pensar esto de lo femenino y lo masculino? Me interesó mucho esto de, bueno, llorar como mujeres, pero después las mujeres en la primera línea de la huelga, y cómo vas a trabajar estas transformaciones en esas ideas de qué es lo femenino, qué es lo masculino, como para saber un poquito más sobre eso. Gracias. Bueno. Ok. Déjame proceder entonces a contestar. En cuanto a las tradiciones políticas, a ver, es variado, pero casi por lo general la gente que proviene del campo
en esta época provienen de la zona del centro occidente de México. Y ya bien están migrando hacia la meseta central, la zona de la Ciudad de México, ya bien están migrando hacia las tierras bajas en el norte. Esa zona del centro occidente, curiosamente, durante los años de la Revolución, no tuvo mucha participación en el sentido de que la revolución llegó ahí, pero no fue cuna de ejércitos, ni campesinos, ni rancheros, ni nada por el estilo. Excepto en algunos lugares. Ciertas zonas, por ejemplo, de Michoacán, y Michoacán es uno de los estados de donde más sale gente, ciertas zonas tuvieron una fuerte influencia del anarquismo a fines del 19 y en las primeras décadas del 20, y fueron algunos de estos anarquistas los que organizaron las primeras peticiones de tierra para concretar la reforma agraria, por un lado. Por otro lado, es una zona también de alta inmigración a Estados Unidos. En los años 30, muchos de estos que emigraron en los 20 regresan por causa de la depresión económica, y muchos de ellos se quedan, pero en Estados Unidos tuvieron la oportunidad no solamente de ser trabajadores industriales, sino de convivir con una clase obrera ya también formada y tener conocimiento de organizaciones sindicales, etc. También adquirieron el hábito de la lectura. Y van a ser estos los que van a ser muy importantes en organizar en esa zona del centro occidente la demanda de tierras. Sus hijos van a ser los que emigran hacia las zonas fabriles. Ahora, muchos de ellos no migran precisamente para trabajar. Y esto complica un poco el asunto de los jóvenes, porque están migrando para seguir estudiando. Son zonas rurales donde no hay más allá de la educación básica. Si quieren seguir estudiando, que muchos de ellos quieren seguir estudiando, tienen que irse a una ciudad. Y para poder seguir estudiando, tienen que trabajar, ¿no? Pero entonces traen esta tradición de esa zona. Claro, en el norte, junto con eso, está la tradición, ahí sí, de los ejércitos rancheros de Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa muere en la región de Santa Bárbara, en la ciudad de Parral. Y según me contaba una mujer en entrevista, dice, bueno, aquí era hablar de Pancho Villa todo el día. Y era esta anécdota y era aquella anécdota, y que dónde enterró sus tesoros, y que cuándo le dieron de balazos, que a quién mató, que con quién se peleó, con quién se casó, a qué mujer le puso los cuernos, con qué otra mujer, etcétera, ¿no? Toda la vida era Pancho Villa. Y después también ¿cómo se llaman? Son como milicias campesinas, defensas rurales, que se organicen. Entonces, también quienes salen del campo en el norte, o sea, tengan en cuenta que mucha de la migración que llega a las ciudades industriales proviene de cerca, proviene del mismo estado, de las zonas rurales del mismo estado, y traen esa tradición de lucha. Entonces, en ese sentido hay una cierta politización, aunque, digamos, toda la visión sindical, etcétera, les es bastante desconocida. Pero sí traen esta tradición de pensar la sociedad en términos de pobres contra ricos, quizás así como una gran tradición. Y esto es interesante porque es uno de los elementos que a mí me va a permitir ir pensando en una cultura de clase, sobre todo si me fijo en aquellos medios masivos a los que recurren los programas de radio. Entonces, tengo una narración de una familia, cómo se sientan todos después de cenar, ya que lavaron trastes y demás, a escuchar el radio. Y lo que van a escuchar es una
radionovela de Porfirio Cadena. Y Porfirio Cadena es un hombre que está siendo oprimido por el poder de los ricos y se rebela ante eso, así a grandes rasgos, ¿no? Y los cómics tienen mucho de esto. Entonces también tengo otras narraciones de cómo esperaban a que llegara el siguiente cómic, porque van siendo historias en partes, ¿no? Entonces, ¿cómo esperaban a que llegara el cómic para saber qué pasó? Y muchos de estos cómics, por un lado ensalzan, sí, la vida moderna, el progreso, etcétera, pero también ensalzan este asunto de la solidaridad de los pobres contra los ricos. Y junto con ello, el cine. Entonces, la politización ocurre también por ahí y el ir forjándose una cultura de clase que ya no es una cultura regional, sino que es una cultura que se comparte con aquellos a quienes no se conoce y en ese sentido pueden entonces hablar de sí mismos como una clase en solidaridad aquí en el norte con aquellos en el centro, a los que nunca hemos visto y probablemente nunca más vamos a ver, pero que tenemos intereses e ideas similares. Y yo creo que esto sucede en América Latina en este periodo. Y en ese sentido creo que las sociedades americanas, Estados Unidos incluido, no se puede hablar de un proceso formativo de clase exclusivamente, sino de periodos de formación de clase que se repiten a través del tiempo. Por estos asuntos. En el caso de Argentina, claro, la migración europea va a ser importante, pero para la época que yo estoy hablando, mucho más importante, creo yo, va a ser la migración campo-ciudad, como en el resto de América Latina. Y ese proceso formativo de clase que va a integrar a estos migrantes rurales a la industria y la vida urbana en la segunda mitad del siglo XX, insisto, en condiciones ya muy diferentes a lo que fue la primera mitad del siglo. Creo que esto podríamos pensarlo en términos de América Latina en su conjunto, y ahí habría que entonces también pensar en términos de qué efecto tiene en esos procesos formativos que ocurran en sociedades que son tan dependientes del capital extranjero. Algo muy interesante, por ejemplo, es en Santa Bárbara es muy fácil que la gente se identifique con los obreros en contra de la empresa porque la empresa es gringa. La empresa es una compañía minera norteamericana, aunque ya para entonces se le ha obligado a que tenga un 60% de capital mexicano que se logra gracias a prestanombres. Pero bueno, la gente la odia, ¿no? Porque ha estado ahí toda la vida y siempre han sido esos malditos gringos que se llevan nuestra riqueza. Cosa muy distinta a lo que sucede en Saltillo, porque en Saltillo las dos empresas a las que hice referencia, que son metalúrgicas, son de capital mexicano y los patrones son de Saltillo, son patrones locales. Y han hecho, ahora sí, que su fortuna poco a poco en la ciudad. Y entonces, ahí la cosa es más difícil para que la comunidad en su conjunto los odie. Más bien son como para muchos un ejemplo a seguir. Algo similar sucede en la ciudad de Monterrey, donde también la patronal es de origen local, donde las compañías metalúrgicas tienen su origen en el siglo XIX, etc. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué efecto van teniendo en la clase obrera que se está formando y en la manera en que entonces comprenden comprenden quién es el enemigo y cómo hay que proceder frente a él? Río Blanco también es interesante. Río Blanco
originalmente en los años 80 del siglo XIX, es capital francés. Para 1980, la huelga a la que me refiero fue en el 82, para 1980 los dueños siguen siendo de origen francés, pero ya llevan asentados en México 2 generaciones. Sin embargo, ¿no? Los trabajadores siguen refiriéndose a ellos como los franceses. Entonces, estas cosas son interesantes en cómo se va conformando la percepción. Y cómo este asunto de la dependencia del capital extranjero, etcétera, etcétera. El periodo se ha estudiado, o se estudió mucho, en el momento en que estaban sucediendo las huelgas, sobre todo desde bueno, por un lado estuvo la crónica, digamos, ¿no? Pero también los estudios desde la sociología o la ciencia política, con lo que yo diría un sesgo izquierdizante. Casi todos esos estudios, lo que les interesaba es qué habían hecho bien, qué habían hecho mal los trabajadores y entonces qué se les podía sugerir para que realmente condujeran su lucha hacia la misión histórica de la clase obrera. Los historiadores no tocaron el periodo, bueno, siguen sin tocarlo realmente. A pesar de, ¿no?, historia del presente, historia del reciente, etcétera, etcétera, casi no hay historiadores que estén trabajando sobre esto. Entonces, hay un gran hueco entre los años 80, que se produce mucha de esta bibliografía sobre las huelgas, principios de los 90, donde los antropólogos también empiezan a trabajar mucho este asunto, y después los siguientes más o menos 20, 25 años, donde nadie vuelve a tocar el asunto obrero. Los sociólogos se van hacia la sociología del trabajo más bien. La gente de ciencias políticas más bien entonces empieza a ver los asuntos de la izquierda, la aparición de una nueva izquierda, las alianzas entre los diferentes grupos de izquierda, la conformación del Partido de la Revolución Democrática, etcétera, etcétera, y se olvidan de la clase obrera. Casi todo el mundo se olvida de la clase obrera después de los años 80, bajo la consigna de que ya nos desindustrializamos, entonces ya no hay obreros. Ahora todos somos jóvenes emprendedores frente a un mercado que permite o no permite que brillemos. ¿No? Entonces, creo que apenas en los últimos 10 años, probablemente menos, se empiezan a trabajar otra vez cuestiones de clase y se empieza a trabajar este periodo. Entonces, no hay mucho en cuanto a historiografía realmente. Y los estudios viejos, digamos, estos de sociología y demás, útiles en el contexto en el que surgen, ahora a nosotros nos sirven muchos de estos estudios como fuente, casi, ¿no? Como fuente primaria. Más lo de los antropólogos que lo de los sociólogos, ¿no? Porque los antropólogos van y hacen todas estas descripciones muy minuciosas de cómo es la vida de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero mucho del trabajo de los sociólogos y los politólogos para entender esa conformación macro del momento en cuanto a distintos sectores de trabajadores, industria, etcétera, etcétera, hoy día nos sirve mucho más como fuente que como para una discusión con ellos o una discusión historiográfica propiamente. Entonces, es una historiografía que apenas está conformándose por la parte de los historiadores. Y en general ni antropólogos, ni politólogos, ni sociólogos han regresado al asunto de la clase obrera. Por eso me cuesta a mí trabajo, digamos, lanzar algunas hipótesis de manera un poco más sólida, porque no tengo mucho piso donde pararme, ¿no? Y esto en particular con el asunto de las mujeres, ¿no?
no sé exactamente a dónde voy cómo voy a trabajar este asunto. Por un lado, digamos, trabajando sobre las mujeres en Río Blanco, lo que hice fue trazar las distintas trayectorias que las llevan a participar. Entonces, algunas vienen de trayectorias sindicales. Una de ellas que se hace como la primera secretaria general de la Asociación Cívica de Mujeres de Río Blanco, viene del sindicato de telefonistas y tuvo una cartera en la dirección sindical de ese sindicato, que era un sindicato, bueno, es un sindicato nacional. Ya para ese momento ella estaba retirada, jubilada, y, digamos, hacia ella dirigían las miradas todas las demás cuando se trataba de pensar cosas de organización y cosas del sindicato, etcétera, etcétera. ¿No? Como, a ver, ¿tú qué sabes de esto? Explícanos. Otro grupo llega a través de las comunidades eclesiales de base. Esta mujer que yo le citaba, que habla de poner las bases en el hogar, etcétera, ella era parte de un comité eclesial de base y era una de las dirigentes de ese comité eclesial de base. Las otras, la tercera beta que llega, tiene que ver con cómo se organizan ellas comunitariamente para cualquier cantidad de cosas, ¿no? Oigan, que no, acaba de llegar una remesa de zapatos, ¿por qué no vamos y cada quien se agarra unas cuantas cajas de zapatos y las vamos a vender y entonces podemos así contribuir al ingreso familiar, ¿no? Y entonces siempre hay alguna que organiza ese tipo de cosas o que organiza una venta de comida pública, o que organiza un curso para aprender a hacer flores de migajón para entonces poder adornar la casa, etc. Es más, yo llego un poco a Río Blanco de esa manera a darles un curso de historia oral donde ellas son el principal apoyo. Entonces, una primera manera fue ir trazando cómo llegan estas mujeres al movimiento y con qué ideas llegan respecto de sí mismas, respecto del trabajo y respecto de la lucha sindical. Y es bien interesante cómo desde fuera de ellas los hombres, por un lado las describen como muy calzonudas, ¿no? Es decir, como no llevan pantalones, una manera de decir que llevan los pantalones bien puestos es decir que son muy calzonudas. Y lo otro que es bien interesante es que el apoyo que las mujeres prestan le da legitimidad al movimiento de los jóvenes, al movimiento disidente, porque ellas no tienen una agenda política oculta, ¿no? Porque son mujeres. Entonces, ellas sí son bona fide, tienen el bien comunitario en mente. Y ellas lo piensan así también. Ellas realmente sí son, ellas sí acuerpan a la comunidad. Desde su ser mujer, claro, porque entonces son ellas las que cuidan a los hijos, las que hacen la comida, las que reproducen el cotidiano de la comunidad. Y entonces es bien interesante cuando ellas describen durante la huelga su puesto de café, porque empiezan sus labores de apoyo llevándose una gran olla de café, poniéndola en el centro del pueblo y empezando a darle café, diciéndole a los trabajadores que están ocupando ¿cómo se llama? El edificio sindical que manden a alguien para que les lleve café, diciéndole a los que están alrededor, vengan a tomar café, y se empieza a hacer el sitio de café como una gran cocina, donde todo el mundo llega a platicar de lo que está pasando, pero también a echar chisme y cualquier otra cosa. Y entonces, ¿cómo extienden ese ámbito femenino interno del hogar al espacio público?
y cómo defienden esa extensión que ellas hacen. Entonces, esto es interesante, porque en el ir haciendo todo esto, claro, yo pienso va cambiando entonces el discurso respecto de lo femenino, ¿no? Porque de alguna manera se están revalorando los espacios privados femeninos dentro del espacio público como aquellos que legitiman la lucha política. Es interesante. La verdad, yo esperaba que ustedes me dijeran algo sobre este asunto, ¿no? Porque todavía no sé muy bien por dónde jalarlo. Bueno, creo que eso es todo. No sé si tienen otros comentarios, otras preguntas. ¿Habrá? Bueno, aquí algún? hay... Sí, Sandra. No, te cedía la palabra ya para... No, que esto que vos planteás, no sé si está tan sistematizado. Sí, esta cuestión, como te decía al inicio, de la cuestión del obrero y el estudiante, y también este lugar que ocupan las mujeres en estas luchas, ¿no? Acá hay una gesta, digamos, muy mítica y reconocida, que fue el Villazo, digamos, una movilización obrera en 1974 y 75, en la cual las esposas y las hijas, y también la comunidad han tenido un peso importante, y cuál fue la desazón cuando la huelga termina en el primer momento con un triunfo de los trabajadores, y entonces el líder sindical más importante de la Unión Obrera Metalúrgica, bueno, las arenga a las mujeres a que ahora que la lucha terminó vayan y les ceben mate y contengan a sus maridos, ¿no? Cuando en verdad de afuera el sostén, nada. Entonces cuando vos dijiste esto de no llorar como mujeres, recordé rápidamente esta anécdota que, bueno, que ha quedado muy grabada en esas mujeres y quienes luego han intentado recuperar esos procesos, ¿no? Así que me parece completamente bienvenido todos estos aportes, sobre todo, bueno, por la cuestión de conversar con ellas, ¿no? Porque, digo, esta experiencia de mi mamá me platicó, ¿no era también en Río Blanco? ¿No eran dos trabajadores? Una de ellas es de Río Blanco, sí. Claro. Sí. Sí. Bueno, Gerardo, más que agradecerte calurosamente tu tiempo, que hayas compartido con nosotros esta investigación que presenta aristas profundas, ¿no? y complejas, y que, bueno, no deja de iluminar también una cantidad de preocupaciones teóricas y también disciplinares que tenemos muchos de los que trabajamos en esta línea. Así que no sé si nadie más quiere hacer algún comentario. Bueno, yo sumarme al agradecimiento, ¿sí? Porque para nosotros es más que importante haber desarrollado, venir desarrollando esta actividad y contarte, digamos, en el ciclo como invitado es una gran satisfacción. Y además es, digamos, algo bastante novedoso, porque ya hicimos 2 intervenciones, y lo interesante es que participa gente que no es exclusivamente de nuestro grupo, colegas y en muchos casos de otros lugares de Argentina, y que este nuevo medio, este nuevo formato, permite que nos vinculemos de una forma que no es tan novedosa, pero me parece que la urgencia que nos impone la pandemia hace que nos vinculemos de otros modos y de alguna manera reactivemos algunos vínculos que muchas veces solo pueden establecerse o continuarse a partir de lo presencial. Así que bueno, de mi parte, un agradecimiento infinito por haber participado, y esperemos que podamos repetirlo en alguna actividad del segundo cuatrimestre. Yeah. Claro que sí. Sí, bueno, no, muchísimas gracias, Laura, Sandra, ¿no? Para mí siempre es un placer aceptar estas invitaciones porque es un momento en que puedo hablar de cosas que me fascinan, ¿no? Que me entusiasman, entonces siempre es un gusto hacerlo. Si se da el encuentro de historia oral en octubre, llevaré un trabajo que tiene que ver con estos asuntos y a lo mejor podemos seguir platicando presencialmente. Sí, además, Seguro que bueno,
hay una cuestión que le quisimos imponer, digamos, esta actividad que también sea bastante descontracturada, en donde se expongan las investigaciones, que se rompa un poco con el acartonamiento muchas veces, que significa una conferencia, una charla de carácter más formal, y bueno, y esto me parece que viene muy bien para poder intercambiar, presentar, discutir sobre lo que se investigó, sobre lo que se ha escrito, sobre los balances. Bueno, para nosotros es una nueva ventana para exponer y un nuevo canal también para dialogar. Así que bueno, no solamente gracias a ti, sino gracias a todos los que han participado. Algunos ya me avisaron por chat, por mail, que se tenían que ir retirando. Y bueno, en el chat los agradecimientos, hay muchísimos agradecimientos para vos, y también para Laura y para mí. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero que nos veamos en octubre aquí en Rosario. Esperemos que sí. Que puedas subirte un avión, cosa que viene compleja, pero bueno. Sí, ya se está volviendo algo demasiado complicado. Pero exactamente, nosotros que llamamos. Un gusto, Gerardo. Bueno, cuídense mucho todos. Igual ustedes. Adiós.